Bienvenidos de nuevo, continuamos con los temas de filosofía. En esta ocasión nos toca ver el área, la época de los filósofos presocráticos. ¿Qué son los filósofos presocráticos? Bueno, los filósofos que aparecieron antes que el filósofo Sócrates. A ellos se les conoce como filósofos presocráticos, es decir, antes de Sócrates. Sócrates en la filosofía vino a realizar, a crear un parteaguas histórico en el pensamiento. Entonces, estos filósofos, su pensamiento era naturalista y cosmológico, ya que daban la respuesta a interrogantes sobre el origen de las cosas, y la respuesta la encontrarán en la física, es decir, en la misma naturaleza. Estos filósofos quieren dar una explicación que sea única y racional, que englobe todos los hechos, todos los pensamientos y todas las acciones. En esta parte se genera un concepto importante que fue denominado arché o arjé, que es el gobierno o el origen o el principio, el elemento que da origen a todas las cosas. Entonces, el arché o arjé es el origen de todas las cosas. Ellos estaban en esa búsqueda importante. ¿Quiénes eran los filósofos presocráticos? Bueno, en este caso, el primer filósofo que se conoce cronológicamente hablando es Tales de Mileto. Fue el primer filósofo del cual se tiene registro, uno de los 7 sabios, como ya vimos, y fue el primer humano que buscó la explicación a las cosas de la naturaleza en otras cosas de la misma naturaleza, en lugar de buscarlas en los dioses y en los espíritus, tal cual como lo hacían de manera mitológica anteriormente. El arjé de Tales de Mileto era que el principio de todas las cosas es el agua. De este modo, Tales de Mileto concluye que el agua es el elemento fundamental para la vida. Para él, el origen, el gobierno de todas las cosas era a partir del agua. Anaximandro, por su parte, otro filósofo importante, que también fue discípulo de Tales de Mileto, demostró un saber práctico y construyó lo que es un mapa de las tierras conocidas en su época, un globo celeste y un reloj solar que fueron sus principales aportaciones. Para Anaximandro, el arjé era una sustancia que era eterna, indefinida e indeterminada, la cual llamó apeirón. De modo que esta sustancia es para Anaximandro el arjé, el origen, el gobierno de todo lo que existe, de todas las cosas. Por su parte, ¿quiénes eran los filósofos siguientes? Bueno, Anaxímenes fue quien creía que el principio de todas las cosas era el aire. Su arjé entonces, que era el aire, era como un fluido que otorgaba vida y daba origen a todas las cosas. Entonces, se puede entender para esto que era como una especie de alma, como una especie de espíritu, es decir, lo que algunos llaman un soplo de vida. Pitágoras, por su parte, él atribuye la concepción de toda realidad, se explica mediante los números, cuyas características principales es que son inmateriales, inextensos, intangibles
e invisibles, y que son una representación de la cantidad de materia. Su arjé entonces son las matemáticas. De ahí el teorema de Pitágoras que se mira en la materia de matemáticas. Bueno, pues Heráclito de Éfeso fue otro de los filósofos importantes de esta época. Su filosofía se puede resumir en la siguiente frase: no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, pues las aguas fluyen constantemente y el río deja de ser el mismo que era antes. Nada es y permanece así por siempre. Entonces, todo se encuentra en un constante cambio. El arjé de Heráclito de Éfeso es llamado el devenir, que significa un continuo cambio o que todo fluye. Parménides de Elea, su filosofía fue opuesta a Heráclito debido al principio de identidad, según el cual puede afirmarse que lo que es, y por lo tanto no puede no ser. Parménides, su arjé entonces es el ser. Otros filósofos importantes de la época presocrática son Empédocles. Para él, todo lo que existe se ha formado por una combinación y mezcla de cuatro sustancias fundamentales. ¿Cuáles son? Los cuatro llamados elementos: agua, aire, fuego, tierra. Pero Empédocles agrega una quinta sustancia que es el amor. Afirma que todo está en un eterno retorno. Estos elementos interactúan, por lo tanto, entre sí como dos fuerzas opuestas. Si existe el amor, existe, por lo tanto, una contrafuerza que es el odio. El amor es la atracción y el odio la repulsión. Dos filósofos de la época presocrática muy importantes y que le dieron sentido a muchas cosas que hoy conocemos y que aceptamos son Leucipo y enseguida, después de él, continuando sus estudios, también Demócrito. Creían que el universo consistía en partículas que son indivisibles e indestructibles, que son llamadas átomos. Los átomos están en constante movimiento en un vacío infinito. Por lo tanto, los filósofos presocráticos Leucipo y Demócrito tienen como arjé a los átomos. Demos un breve repaso. Pregunta: aplicó todo su talento a la búsqueda de una solución al problema del cambio, y esta búsqueda lo orilló a concebir una idea que mucho tiempo después revolucionaría la ciencia y la tecnología de manera contundente e irreversible, que fue el átomo. ¿Quién aplicó este talento, esa solución al problema del cambio que los filósofos veían? A. Empédocles. B. Parménides de Elea. O C. Leucipo y Demócrito. D. Heráclito de Éfeso. Bueno, entonces ya conocen la respuesta. Vamos viendo qué tal nos fue. Leucipo y Demócrito fueron quienes desarrollaron su arjé a través de la existencia de lo que ellos afirmaban que era el átomo. Y por lo tanto, hasta la fecha lo seguimos nosotros aceptando como tal. ¿Sale? Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes filósofos, cuál de los siguientes elementos propuestos por Empédocles, cuál de los siguientes no es
uno de los elementos propuestos por Empédocles como arjé o arché. A, agua; B, viento; C, B, tierra; C, viento; D, fuego. Bueno, pues en este caso, nosotros sabemos que Empédocles propuso los cuatro elementos más uno. El que no es un elemento como tal es el viento. Se llama como tal el elemento aire, no viento. ¿Sale? Entonces, esta sección la vemos hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video, que ya va a tratar acerca de Sócrates.